Hoy se informó que hubo más de 10.000 consultas en una semana por los barbijos creados por científicos argentinos. Los tapabocas tienen propiedades antivirales, fungicidas y antibacteriales y fueron diseñados por los equipos de la Universidad de San Martín y de la UBA. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Argentina producirá la vacuna contra el coronavirus de la Universidad de Oxford. El presidente Alberto Fernández y el ministro de Salud, Ginés González García, anunciaron que nuestro país, junto con México, hará entre 150 y 250 millones de dosis para América Latina y estarán listas para el primer semestre del año que viene. El precio de cada vacuna será entre 3 y 4 dólares. Rodríguez Larreta recibió a Kicillof para definir la próxima etapa de la cuarentena. A 2 días de que se anuncie una nueva extensión del aislamiento, ambos mandatarios analizaron la situación del coronavirus en el AMBA, avanzaron en el armado de una estrategia que incluya la habilitación de nuevas actividades en la ciudad. El gobierno define medidas contra el desempleo. El Gabinete Económico diseña un plan para subsidiar a las empresas que contraten personal a partir del mes de septiembre. El programa reemplazará los actuales créditos a tasa cero para pymes. Además, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, adelantó que seguirá activa la doble indemnización hasta que sea necesario. Y Rusia afirma que las críticas a la vacuna son infundadas, lo aseguró el ministro de Salud, Mikhail Murashko, luego de que varios países expresaran dudas al respecto de que la vacuna contra el COVID-19 estuviera registrada por el gobierno ruso. No completó y además dijeron que no completó los ensayos de la denominada fase 3. El funcionario atribuyó las críticas a la competencia global. El PSG está en la semifinal de la Champions League. El Paris Saint-Germain derrotó al Atalanta 2-1 y clasificó así a la semifinal de la Champions. El equipo italiano ganaba 1-0, pero Marquinhos y Choupo-Moting le dieron el triunfo al conjunto francés. Ahora enfrentarán al ganador del encuentro entre el Atlético Madrid y el Leipzig, que jugarán el día jueves. Y el presidente Alberto Fernández, junto con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, anunciaron que nuestro país va a producir la vacuna contra el coronavirus que está desarrollando la Universidad de Oxford en asociación con el laboratorio AstraZeneca. Se fabricarán entre 150 y 250 millones de dosis y van a estar listas para el primer semestre del año que viene. La producción latinoamericana va a estar a cargo de Argentina y de México. Y eso va a permitir un acceso oportuno y suficiente de la potencial vacuna para todos los países de la región. Este acuerdo lo que le permite a Latinoamérica y a Argentina particularmente es poder acceder entre 6 y 12 meses antes a la vacuna, tiempo en el que no hubiéramos podido haber accedido si no hubiéramos podido desarrollar este acuerdo. El emprendimiento cuenta con el apoyo financiero de la Fundación Slim y para la producción en nuestro país, la empresa AstraZeneca eligió el laboratorio Masayans. En los ensayos clínicos realizados en 1.077 voluntarios británicos se comprobó que la vacuna es segura y que genera anticuerpos. Ahora está siendo testeada a mayor escala en distintos países del mundo. Si las pruebas resultan exitosas, cada vacuna estará a la venta por un valor de entre 3 y 4 dólares. El acuerdo con AstraZeneca comenzó a gestionarse el pasado 23 de julio, cuando Alberto Fernández recibió en Olivos a los directivos de la empresa. Durante el encuentro, el presidente había manifestado la voluntad de garantizar el acceso rápido y equitativo a la potencial vacuna, priorizando a las poblaciones de riesgo.
Y por la mañana se conoció la carta que el presidente Alberto Fernández le envió a su par ruso, Vladimir Putin, para felicitarlo por el lanzamiento de la vacuna contra el coronavirus, la vacuna Sputnik V. Fernández expresó que tiene un agradecido sentimiento de esperanza y felicitó a quienes trabajaron en la vacuna porque quedará, según sus palabras, en las páginas indelebles de la historia de la medicina mundial. Recordó que ambas naciones pidieron solidaridad y acceso equitativo a los tratamientos y vacunas. Afirmó también que no se trata de una carrera entre países, sino de unirse para enfrentar la pandemia. Por su parte, la directora del CONICET, Ana María Franchi, consideró que hay que tomar con cautela el lanzamiento de la vacuna rusa y señaló que el anuncio fue un poco apresurado. Explicó que no hay muchos datos publicados y que el antídoto se probó en 2 grupos de 38 personas, lo cual corresponde a una fase 2. Destacó la necesidad de comenzar la etapa 3 y realizar unas 30.000 pruebas para demostrar su efectividad contra el virus. Mientras tanto, el Hospital Militar Central Cosme Argerich comenzó a aplicar en voluntarios la vacuna de prueba de las empresas Pfizer y BioNTech. Se anotaron más de 20.000 personas, pero solo un cuarto de ellos será vacunado. Se espera que la reciban unos 4.500. Cuando digo unos, puede extenderse hasta 5.000. Depende de cómo vaya el ritmo de vacunación. La experimentación, a cargo del investigador principal, Fernando Pollack, se encuentra en fase 3. Los recursos con los que cuenta el Hospital Argerich, principalmente los recursos humanos, permiten que se puedan realizar estas investigaciones independientemente de su labor cotidiana como hospital de agudos, y también se puede tener un ala, el ala norte en este caso, aislada para pacientes con COVID. Otro punto fundamental fue la capacitación. El convenio que firmamos de cooperación mutua el viernes 31 de julio dio inicio a una gran preparación, una importante fase de capacitación. Acá están trabajando más de 500 profesionales de la salud. Además de ser voluntarios, quienes se anotaron tenían que tener entre 18 y 85 años y ser sanos para ser seleccionados. Una vez que llenan ese formulario por internet, son convocados acá en tiempo y de acuerdo a lo que ellos vean como el perfil más adecuado. Y esos voluntarios, como te dije, son sometidos a una serie de test, se los hisopa, se les extrae sangre, se les hace una entrevista, se les explica, se les hace firmar un consentimiento. ¿Por qué fue elegido el Hospital Militar sobre otras instituciones? Es un hospital de alta complejidad, con más de 90 servicios médicos. Es un hospital que tiene una gran experiencia en la formación de residentes en todas las especialidades de la salud. Además, en el hospital se realizan más de 40 investigaciones médicas, como por ejemplo el desarrollo de plasma de pacientes recuperados de COVID. El próximo domingo vence la última extensión de la cuarentena por coronavirus. Para coordinar la próxima etapa en el área metropolitana de Buenos Aires, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, recibió al gobernador bonaerense Axel Kicillof en la sede de Parque Patricios. Y ambos mandatarios avanzaron en una estrategia conjunta que permita aplicar políticas específicas en cada distrito, debido a que la curva de casos de coronavirus de la provincia está en ascenso. Kicillof evalúa mantener en la fase 3 a los municipios que integran el conurbano y que cada intendente presente su plan de apertura al Ministerio de Salud bonaerense. Por otra parte, Rodríguez Larreta considera que la curva de contagios en la ciudad está mesetada y analiza habilitar algunos deportes individuales y parte de los comercios de Once, Retiro y Constitución. Por su parte, el presidente Alberto Fernández opinó que hoy el principal factor para prevenir dejó de ser la cuarentena y pasó a ser la responsabilidad social. Y que lamentablemente lo que muestran es que el número de contagios crecen y que el número de fallecimientos crecen. Y que eso, a esta altura de los acontecimientos, depende esencialmente de la conducta ciudadana, de la conducta social. Porque todos vemos que prácticamente la actividad se ha liberado en gran medida. Que a mí me sigan hablando de cuarentena es algo que me asombra.
El presidente remarcó que el riesgo continúa y pidió seguir las medidas sanitarias y evitar reuniones sociales. Además, apuntó a un sector de la oposición que afirma que el gobierno no puede salir de la cuarentena. El jefe de Estado aseguró que están equivocados y no están midiendo correctamente las cosas. En este sentido, remarcó que la provincia de Jujuy, gobernada por el opositor Gerardo Morales, se encuentra hoy con una ocupación del 93% de las camas de terapia intensiva, a pesar de que el mandatario provincial puso mucho esfuerzo por contener la pandemia. Además, también remarcó que la cuarentena no se limitó que en la cuarentena o con ella misma no se limitó ninguna libertad. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, afirmó que en el sector público las camas de terapia intensiva dedicadas a los enfermos de coronavirus tienen una ocupación del 65%, mientras que el sector privado la tasa llega al 72%. Y el sector privado, que estaba un poquito más tenso en términos de la capacidad en las últimas 3 semanas, la última semana ha descendido la tasa de ocupación. La tasa de ocupación global de las terapias intensivas del sector privado está en 68%. Y la particular de las 640 camas que dedican a COVID está en 71 y algo por ciento, casi 72. Esos son como 4 puntos menos de lo que venían teniendo. En tanto, en la provincia de Buenos Aires, la ocupación de unidades de cuidados intensivos, contemplando el sector público y el privado, es del 50%. Desagregando el área metropolitana, la ocupación de las camas de adultos llega al 64%. 1.084 pacientes están internados por coronavirus y 732 por otro tipo de patologías. Esta pandemia, además de generar ya a esta altura 5.000 muertes, aunque algunos sectores lo oculten o lo ignoren porque pareciera que no les importa, además de eso, creo que muchísimos proyectos personales, colectivos, políticos, se han visto de alguna manera modificados, truncados, o yo pensaba hoy una especie de pedrada, ¿no? El gobernador Kicillof afirmó que el país vive un momento de duelo tras superar las 5.000 muertes. En tanto, su viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, aseguró que si se habilitan más actividades habrá cada vez más fallecimientos por la enfermedad. Yo creo que lo que tenemos que hacer es reducir la cantidad de casos. Si no lo logramos hacer en este momento, tenemos que pensarlo para pronto, en algún momento, pero hay que tomar una medida que baje la cantidad de casos, como se ve en todos los países del mundo, que es reducir la circulación. Si vamos a seguir abriendo actividades, sepamos que vamos a seguir teniendo cada día más fallecidos. Si siguen aumentando los casos en el conurbano, van a empezar a utilizar el sistema de la ciudad. Así que no hay forma de que las decisiones se tomen por separado, y creo que nadie está para aumentar la cantidad de casos. Porque no va a dar el sistema de salud, y porque yo creo que hablar de más de 250 fallecimientos en un día es una cifra que nos tiene que poner a reflexionar como sociedad. El reporte sobre la situación del COVID-19 en nuestro país indica que en el día de hoy se dieron 209 muertes por la pandemia de coronavirus en la Argentina y llegando a un total de 5.213 fallecimientos. Se registró en el día de hoy 7.663 casos, la cifra más alta desde el comienzo de la pandemia en nuestro país, con un total de recuperados de 187.283. Si vemos los números de los casos confirmados en el área metropolitana de Buenos Aires, la ciudad tiene hoy 1.163 contagios registrados y la provincia de Buenos Aires 5.153 casos de COVID-19. En cuanto a la ocupación de camas de terapia intensiva, la cantidad de internados es de 1.662. Esto representa a nivel nacional un 58,3% de la ocupación de camas de terapia intensiva y en el área metropolitana un 68,4%. Y en tanto en la ciudad, el programa Detectar llegó a 24 de los 48 barrios porteños. En Núñez, donde está instalado desde el día lunes hasta el momento, fueron hisopadas 41 personas y 4 de ellas resultaron tener un resultado positivo. En las inmediaciones de la escuela número 12 reina la tranquilidad. Es el tercer día de trabajo en el barrio y el movimiento es escaso.
La unidad sanitaria móvil y el equipo de rastrillaje hacen el mismo trabajo que en los 23 barrios restantes, pero el flujo es menor. Prueba de ello son los 41 hisopados que se hicieron en los 3 días, una escasa cantidad si se lo compara, por ejemplo, con Valvanera, donde en el mismo periodo se hicieron casi 2.000. La situación de Núñez es paradójica. 80 de los 422 casos totales se dieron en la última semana, pero a la vez es el barrio porteño con menos casos por cantidad de habitantes, un positivo cada 153 personas. En el otro extremo está Soldati, con 1 cada 18. El promedio en la ciudad es 1 cada 45. La gente sale poco, no se ve movimiento. Mayormente, por ejemplo, ahora a la mañana tal vez los mandados, alguna cosa, pero si vos ves a la tarde no hay movimiento, a la noche menos. Yo calculo que puede ser por eso. Yo no dejo entrar a nadie. Yo lo atiendo en la puerta, le entrego la mercadería y listo. Y la gente, nadie me hizo ninguna objeción. Nadie le molesta. Todo el mundo lo comprende. Mientras se espera el resultado del test de cero prevalencia que se está haciendo en la ciudad, justamente para ver el porcentaje de inmunidad poblacional, el Detectar sigue trabajando para bajar el índice de contagios. Lleva ya 45.000 hisopados y el próximo barrio será Parque Patricios. La jueza federal 2 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, rechazó la detención de 4 policías por la desaparición de Facundo Astudillo Castro, el joven que permanece desaparecido desde el 30 de abril tras salir de su casa en la localidad de Pedro Luro. La decisión coincide con el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, quien ya había desestimado el pedido de la querella, al considerar que no había elementos suficientes para solicitar la detención de los policías. Y la Corte Suprema ordenó crear un comité de emergencia ambiental para detener los incendios en el delta del Paraná. Deberá estar integrado por el Estado Nacional, los gobiernos de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires y las municipalidades de Rosario y Victoria. El objetivo es adoptar medidas eficaces para la prevención, control y cesación de los incendios irregulares. Todavía continúan las tareas para controlar el fuego sobre islas del delta del río Paraná. Mientras el debate de la reforma judicial avanza en las comisiones del Senado, hay un sector de la oposición que pidió que sea retirada. El diputado Mario Negre aseguró que el proyecto nació mal. Además, el gobierno que evalúa ofrecer subsidios a las empresas que contraten empleados. Quédense porque estos y otros temas están aquí en instantes en Noticias a las 20:30. Cuídate, cuidémonos con responsabilidad y si estás en casa, sabe que en el Canal de la Ciudad te hacemos compañía. Quédate en casa, quédate en el Canal de la Ciudad. Este sábado, junto a la Dirección General de Música y Plaza Independencia, te llevamos el show a tu casa. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Chelo de Zimbabue y les quiero contar que este sábado a las 22 horas voy a estar contando un poco de mi historia, tocando algunos temas en el programa Música en Casa por el Canal de la Ciudad. No se lo pierdan, nos vemos. Música en Casa, una invitación a disfrutar del talento. Sábados a las 22 por el Canal de la Ciudad. Capacidad instalada de la industria repuntó en el mes de junio con respecto al mes de mayo, pero aún continúa por debajo de los números previo a la cuarentena. El índice llegó a 53,3% en el mes de junio. Esto representa una mejora del 6,9% con respecto al mes anterior. Sin embargo, es más baja que la producción de hace un año.
El Gabinete Económico Interministerial, que se reunió esta mañana, comenzó a delinear la instrumentación de un subsidio para empresas que tomen nuevos empleados. Y de concretarse, este proyecto comenzará a aplicarse en septiembre y sería una medida tendiente a aumentar el empleo en el contexto del Plan de Recuperación Económica. Esto podría reemplazar a los créditos de tasa baja, aunque convivirá en un principio con la aplicación de la cuarta entrega del ATP. En este contexto, el gabinete analizó los datos económicos de junio y julio y concluyeron que muestran una recuperación mayor a la esperada. En una entrevista, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, se mostró optimista con los últimos datos sobre creación de empleo. En este contexto, elogió un acuerdo firmado entre la CGT y la UIA que permite la suspensión de trabajadores a cambio del pago del 75% del sueldo neto y adelantó que el gobierno homologará este entendimiento. Además, defendió la política de aplicar una doble indemnización. El tiempo que sea necesario hasta que esto se estabilice. Nosotros creemos que hay que tratar de convertir el despido en la última medida. Y una de las formas es encarecerlo. Creo que hay que tratar de generar las condiciones como para que esto no suceda, pero tratar de que esa sea la última medida que deberían tomar las empresas para resolver sus cuestiones. Una nueva ronda de exposiciones ante el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado. Expertos en Derecho y representantes de colegios de magistrados se pronunciaron a favor de la reforma judicial. También marcaron algunas objeciones respecto de hacerlo en medio de la pandemia de coronavirus. Por su parte, el titular del gremio de trabajadores judiciales, Julio Piumato, expresó su desagrado por no haber sido partícipes de la discusión previa al envío del proyecto y calificó la presentación como inoportuna en medio de la pandemia. En tanto, la ex jueza María Laura Garrigós de Rebori se pronunció a favor de la propuesta y de la unificación de los foros federales. En el caso del presidente del Colegio de Magistrados, Carlos Rolero Santuain, sostuvo que la transferencia de competencias no es viable si no es acompañada con los recursos correspondientes. Y por su parte, el titular del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, el radical Mario Negri, sostuvo que el presidente Alberto Fernández debería retirar el proyecto de ley de reforma judicial y comenzar de cero en la búsqueda de consensos. Además, afirmó que su bancada no está en contra de que el Congreso trabaje. A través de un comunicado, Negri consideró que se debe elegir entre todos qué se quiere reformar de la justicia y después ver cuándo se envía un nuevo proyecto al Congreso. Con respecto a este tema, la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, se refirió a la posible postura de la Corte Suprema ante la reforma judicial. Aseguró que si el tribunal responde con fallos contra el gobierno sería una barbaridad. 10 días después de la presentación pública de la reforma judicial, el proyecto ya recibió 2 críticas del Poder Judicial. Primero, la Cámara del Crimen y después la Cámara Civil y Comercial Federal. Sostuvieron que las modificaciones podrían generar reparos de índole constitucional. Con esta reforma iba a haber respuesta de parte de la Corte Suprema, sobre todo, y de algunos tribunales, con fallos contra el gobierno. Es un disparate, porque eso sería como una amenaza. Yo a eso no le doy nada de credibilidad. O sea, me parece que tenemos que estar muy cuidadosos de las cuestiones que son reales y de las cuestiones que están planteando para realmente hacer más grieta. A mí me parece que esto sería una barbaridad. Si se toma una medida así, bueno, realmente estamos en un problema. Rusia calificó de infundadas las críticas a su vacuna contra el COVID-19 tras el anuncio del presidente Vladimir Putin. Varios países expresaron dudas sobre la eficacia basada en que fue registrada sin completar los ensayos de la denominada fase 3. Los gobiernos de Estados Unidos, Irán y Alemania fueron algunos de los que plantearon dudas sobre su proceso. El ministro de Salud ruso, Mikhail Murashkov, aclaró que muchos países adoptaron estándares de investigación simplificados y atribuyó las críticas a una competencia global.
Коллеги зарубежные, которые, видимо, чувствуя определенные конкурентные преимущества российского препарата, пытаются, так скажем, высказывать какие-то мнения, которые, на наш взгляд, абсолютно безосновательны. India superó los 2.300.000 contagios de COVID-19 tras haber reportado más de 60.000 infectados en las últimas 24 horas. Las autoridades sanitarias alertaron que el ritmo de contagio diario es superior al registrado en los Estados Unidos y Brasil, los dos países más afectados por la pandemia. El número de fallecidos en India superó los 46.000. Desde el 1 de agosto el país inició la tercera fase de eliminación progresiva de las restricciones. Y España estrena una aplicación móvil para el rastreo de contagios de coronavirus. Se llama Radar COVID. Fue desarrollada por el gobierno y las comunidades tienen tiempo hasta el 15 de septiembre para registrarse. Con tecnología de rastreo y localización, la aplicación permite saber si un usuario estuvo cerca de una persona contagiada durante más de 15 minutos. El Reino Unido entró en recesión por primera vez en más de 10 años. El Producto Bruto Interno cayó un 20,4% entre abril y junio y es el segundo trimestre consecutivo de contracción. La Oficina Nacional de Estadísticas presentó las cifras como el impacto de la pandemia de COVID-19, señalando que afectó a todos los sectores de la economía. En este estado quedó el tren de pasajeros que descarriló en el noreste de Escocia. Al menos 3 personas murieron, entre ellas el maquinista, y hay 6 heridos leves. El accidente es atribuido a las inundaciones que afectaron la región. El tren había partido desde Aberdeen con solo 12 personas, entre los pasajeros y trabajadores ferroviarios, por las restricciones impuestas luego del brote de coronavirus detectado en esa ciudad. Y hablamos del Paris Saint-Germain, que derrotó a Atalanta 2-1 y clasificó a la semifinal de la Champions League. El conjunto italiano ganaba 1-0, pero Marquinhos y Choupo-Moting le dieron el triunfo al conjunto francés. Ahora se enfrentará al ganador del encuentro entre el Atlético Madrid y el Leipzig, que jugarán el día jueves. El Barcelona anunció un caso positivo de coronavirus. Se trata de un jugador que tenía previsto iniciar la pretemporada y que no tuvo contacto con el plantel, que viajará mañana a Lisboa para la fase final de la Liga de Campeones de Europa. Desde el club catalán informaron que el futbolista contagiado, a quien no identificaron, fue detectado entre un grupo de 9 jugadores y se encuentra aislado en buen estado de salud. Momento de conocer la información del tiempo. No se detectan tormentas cerca de la ciudad, es lo que arroja el radar. En estos momentos el cielo está despejado y la térmica que tenemos es de 10 grados. Refresca sin cambios en el cielo durante la madrugada. Mañana va a arrancar fresca, La mañana va a tener 5 grados de temperatura, sin embargo estará soleado y la térmica subirá rápidamente. La tarde seguirá sin nubes, con vientos del norte que van a colaborar a disminuir el frío. La máxima será templada, de 17 grados. La noche, baja la temperatura hasta los 12 grados con un cielo que sigue despejado. Hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana más noticias a las 20:30. Quédense ahora en el canal de la ciudad. Llega el programa de Diego Zucalesca para alquilar balcones y nuevamente los espero a las 22 con Hoy Nos Toca y todo el análisis.